Bueno, pues vamos a comenzar a trabajar en nuestro Excel intensivo, un Excel que nos va a permitir la parte de organización dentro de nuestras áreas de trabajo, sea en la escuela, sea directamente en una empresa o algo que tenga que ver con nuestras aplicaciones. Bien, la sesión va a constar de crear plantillas que puedan ser lo más dinámicas posibles para que podamos tener un ambiente de aprendizaje y sobre todo que lo puedas aplicar. Entonces, vamos a comenzar con lo básico para crear una plantilla, recordando que hay cierta información que vamos a tener que desglosar con respecto a nuestros trabajos. Entonces, vamos a iniciar primero, pues, con la explicación un poquito de lo que es Excel. Si ya lo conoces, solamente refuérzalo. Si no lo conoces, bueno, lo vamos a aprender en estos momentos. Entonces, lo primero que vamos a hacer o vamos a conocer en este caso, pues es cómo está compuesto Excel. Excel, como sabemos, es una hoja de cálculo que nos permite a nosotros tener el control de los cálculos y sobre todo nos permite llevar el almacenamiento, la parte de organización y sobre todo tener la información en el momento. Para esto, pues sabemos que Excel se compone de lo que son columnas, se compone de lo que son las filas. Las columnas pues son de manera vertical y pues están dadas por lo que son las letras del abecedario. Las filas están de manera horizontal y en este caso, bueno, pues son los números que nos van a permitir conocer esas filas. Asimismo, pues nosotros tenemos lo que es una celda activa, que es en este caso la celda que al momento de darle un clic con el cursor, bueno, pues tenemos que se remarca, esa es la celda activa. Y asimismo, pues tenemos lo que es el rango de datos. Para esto existen dos tipos de rangos. Un rango continuo, que en este caso el rango continuo tiene un inicio y tiene un fin. Para poder denotar que estamos trabajando con un rango, debemos de utilizar los dos puntos. Entonces, decimos el rango desde A1 hasta, en este caso, B7. Cuando nosotros ocupamos los dos puntos, vamos a leerlos como hasta, ¿correcto? Entonces, siempre que ustedes en una fórmula, en un análisis o en un ejercicio encuentren que está dividido por esto, vamos a encontrar que es un hasta. Por lo tanto, decimos que es desde A1 hasta B7, ¿sale? Eso es el rango continuo que nos va a permitir, bueno, revisar la información que está contenida en este rango. Cuando tenemos un rango discontinuo, tiene la misma característica, dos o más celdas, pero esto no tiene una secuencia. No existe algo que diga que puede estar de aquí a aquí o de esto a acá, no. Y aquí vamos a ocupar una coma, que en este caso la coma la vamos a utilizar como si fuera una letra I. Entonces decimos, el rango discontinuo comienza en A1 y B3 y C6 y F4. Al final del día comienza con las celdas y la I nos permite que sea un rango discontinuo. Esto nos lleva a la parte de que cuando estemos en formulaciones, pues los errores vienen prácticamente de colocar un hasta o un i dentro de los datos, sobre todo cuando quieres que una información sea completa y sea organizada dentro de tus columnas, pues tendrías que utilizar el hasta. Si vas a hacer un concentrado de información, pues tendrías que ocupar una coma para que puedas traer los datos. Pero bueno, esto es el inicio. ¿Cuál es la herramienta que me permite establecer, organizar y sobre todo me permite obtener la información clara y precisa dentro de las celdas, de los rangos, de las filas o de las columnas? Es el cuadro de nombres. El cuadro de nombres es una herramienta principal dentro de la interfaz de Excel. Muchos de nosotros tal vez la conocemos, pero no sabemos explotarla al 100%. Y esta parte de explotarla nos va a ayudar muchísimo porque dependiendo del uso que queremos darle,
tendremos la información garantizada. Entonces, en ese caso, vamos a trabajar un poquito con el cuadro de nombres. Esta herramienta tiene tres funciones principales. La primera, ya la revisamos, que es mostrar la celda seleccionada. En este caso, es mostrar la celda activa. ¿Dónde se encuentra el cuadro de nombres? En esta parte. ¿Sí? Aquí, donde nosotros tenemos la celda que está seleccionada, si posicionamos nuestro cursor, en ese momento nos aplica un cuadro de nombres, ¿vale? Si no se llega a ver mi pantalla o no vemos lo que se está revisando, por favor, háganmelo saber para poder revisar qué sucede. Entonces, la primera función es mostrar qué celda activa tengo en ese momento. Bien, ahora, la segunda función de nuestro cuadro de nombres tiene que ver con navegar dentro de la hoja de cálculo. Ahora, si nosotros vamos a navegar, quiere decir que podemos seleccionar una celda o un rango, ya sea continuo o discontinuo. Por lo tanto, esta herramienta me dice, si yo quisiera ir, por ejemplo, a la celda Z45, basta con que yo escriba Z45 y le dé Enter. En ese momento, como podemos ver en la pantalla, me llevó directamente a la celda que en este momento pues tiene la organización de Z45. Si yo quisiera, por ejemplo, decir, ¿sabes qué? Llévame de nuevo a A1, al momento de darle clic en A1, pues nos va a llevar a esa situación. Esta herramienta, si tú la logras dominar, te va a permitir un método, que es el método que los capturistas utilizan para facilitar el trabajo. ¿Cómo funciona este método? De la siguiente manera. Obviamente tú físicamente deberías tener una hoja que vas a transcribir de lo físico a lo digital. Y lo digital, bueno, pues es Excel. Entonces, lo primero que tienes que hacer en este método es identificar cómo está compuesto tu matriz, tu tabla o la información que vas a introducir. Por ejemplo, vamos a comenzar a crear una plantilla que dice nombre, que dice área, que dice turno, que dice saldo de vacaciones. ¿Ok? Saldo de vacaciones. Listo. Ahora, para que nosotros sepamos cómo vamos a estructurar nuestro rango de captura y utilizar nuestro cuadro de nombres, en primer lugar tenemos que saber que lo que acabo de construir quiere decir que estamos trabajando con una etiqueta de título. La etiqueta de título, como su nombre lo indica, es una etiqueta que me va a permitir saber de lo que estoy hablando en la columna, ¿correcto? Todo lo que viene después de la etiqueta de la columna es una área de registros, que son las posiciones donde yo voy a poder introducir información o datos, ¿vale? Entonces, esto que estoy seleccionando en estos momentos es el área de registros. Si yo agregara, por ejemplo, un dato, estoy diciendo que en mi tabla fulana de tal, porque todavía no le doy un nombre, tengo para registrar a 13 personas y al momento solo tengo un dato, ¿vale? Entonces, ¿para qué es esta explicación? Para poder trabajar con el método del capturista. Tengo mis etiquetas de título, tengo mi área de registros y por el momento no tengo datos. Entonces, ¿cómo funciona? Si yo ya pude analizar cuál será el rango de los registros, entonces ese rango lo doy de alta en el cuadro de nombres. ¿Cómo lo doy de alta? Pues escribiéndolo. C4, y como va a ser un rango continuo, tengo que escribir los dos puntos. Entonces digo, desde C4 hasta, y en ese momento me fijo y digo hasta F17. En ese momento yo ya le estoy indicando a Excel que voy a utilizar el recuadro desde C4 hasta F17.
Por lo tanto, en ese momento le doy Enter. Se dieron cuenta que selecciona mi tabla o el rango de los registros y en ese momento coloca una celda en color blanco. Esto quiere decir que la celda en color blanco es la celda que está preparada para recibir la información y que nosotros podamos trabajar esa parte, ¿vale? Entonces aquí lo que hago es lo siguiente. Comienzo a escribir y digo, por ejemplo, Román, Enter y automáticamente pasa a la siguiente celda. Voy a hacerlo con un ejemplo de letras, por ejemplo, F, F, F. Entonces es escribo, Enter, escribo, Enter, escribo, Enter, escribo, Enter, escribo, Enter, escribo, Enter. Y al darle Enter, cuando termina de seleccionarlo, me lleva a la siguiente columna. Esta parte o esta funcionalidad me permite que a la hoja física yo le dé como la atención principal, porque iré con mi vista viendo qué hay en la hoja, comenzaré a escribir y no tengo que preocuparme con los, en este caso el rango, porque al momento de irlo escribiendo y concentrarme en la parte de la lectura, entenderé que no se saldrá de mi rango, ¿sí? Esta es la segunda funcionalidad, que es navegar dentro de las hojas de cálculo de Excel, seleccionar un rango y poder escribir sin necesidad de que ese rango pueda salirse. Si no hay ninguna duda con respecto a lo que les acabo de explicar, por favor, lo practicamos en nuestro libro de Excel que estamos creando para nuestro estudio. Así que, si hay alguna duda, con gusto la puedo resolver en estos momentos. Adelante, Anaí. Yo sé, bueno, no sé si sea tonta la pregunta, pero por ejemplo, yo ya no tengo que estar seleccionando el recuadro, por ejemplo, mi nombre, ¿no? Anaí Mendoza Arrieta, área de trabajo, recursos humanos, turno matutino, ya no me tengo que seleccionar, por ejemplo, voy a poner el nombre, selecciono el cuadro del nombre, me voy al área de trabajo para ponerlo, me voy al área del turno para ponerlo, el saldo. Ya con esa función puedo escribir sin estarme preocupando de que tengo que acomodarla manualmente. No sé si me explico. Okay. ¿Te acuerdas cuando éramos pequeños, que íbamos en el kinder, que estábamos en la primaria y que por portarnos mal nos dejaban una lista que decía, debo trabajar en clases, debo trabajar en clases? Muy mañosamente utilizábamos el método de la escalerita, que era escribir todo en una sola columna y después seguir con la otra columna. Entonces, esa es como la particularidad de este método, que te va a permitir, en este caso, terminar todos los nombres y después terminar todas las áreas de trabajo y después terminar el turno y después el saldo de las vacaciones. Porque mira, si yo ya lo tengo seleccionado, que sería desde C4 hasta F17, y quiero, por ejemplo, de escribir el nombre, y pasarlo al área de trabajo, le doy con el botón de navegar y se borra el rango. Entonces, no me lo va a permitir. El método que te comento es escribir el primer nombre, Enter, escribir el segundo nombre y así sucesivamente hasta terminarlos. Posterior a ello, puedes pasar a la siguiente columna y colocar todas sus áreas de trabajo. No sé si contesta tu pregunta. Sí, muchas gracias. Entonces, ahí es un método de escalerita, pero te va a funcionar. ¿Alguna otra duda? Gracias, Edmundo. Si no tienen ninguna duda, por favor lo practicamos. Doy 3 minutos para practicarlo y regresamos a la segunda explicación. Hice la tabla y todo, pero cuando llegué a 17 que escribí el nombre, no se pasó automáticamente a la D. ¿Por qué? Porque no estaba seleccionado el rango. Acuérdate, es C4, 2 puntos, es F17. Ajá. Ajá. Enter,
toma el rango, comienzas a escribir, por ejemplo, Román, Enter, José, por ejemplo. Entonces, es tiene que importante. ponérseme en gris. Sí, Si no tienes que seleccionar el rango. Primero el rango, ¿verdad? Sí, seleccionas el rango y lo único que haces es darle enter. No, no haces otra cosa más que darle enter. Pero en la hoja, Inge, le iba a decir. Sí, dime. En la hoja tiene que seleccionar primero el rango con el cursor, ¿verdad? Y después irse a la celda. No, el rango con el cuadro de nombres. Y después irse al rango de cuadro de nombres y seleccionar ahí el rango, ¿o no? No, ya está seleccionado. Mira, lo voy a volver a hacer. Dice, desde C4 hasta F17. Como te puedes dar cuenta en el cuadro de nombres, acabo de escribir el rango. Le doy Enter y ya no tengo que hacer nada más que el Enter para que tome el rango y comenzar a escribir. Es que cuando yo le di Enter no se me puso así en gris la tabla. ¿Me muestras tu pantalla para verificar qué pasó? A ver, espérame. Déjame, lo vuelvo a hacer y si no me sale, entonces te digo, ¿va? Vale. Listo. Qué bueno. Ok, esto sería para empezar a llenar la tabla. Si la tabla ya tiene datos, no podríamos usar esa opción porque veo que empieza a seleccionar desde la primera celda marcada. A ver, dices, si yo ya tengo una tabla con datos, pues no entendería cómo tendrías que poner otros datos a menos que se actualice la información. ¿Sí me explico? Si tiene, por ejemplo, que ya está llena de datos y solo tienes que meter un dato, pues solamente seleccionaríamos la celda. Entonces, Sí. este método es como capturar desde cero una información. Ok, gracias. De nada. Adelante, Edmundo. Pues yo creo que ahí lo que comenta mi compañera es, pues, si ya tengo los datos completos y quiero modificar, por ejemplo, no sé, en la 11, ya me voy directamente nada más a modificar el dato porque a lo mejor en vez de ponerle turno matutino era vespertino, ¿no? Pero ya me voy directamente nada más a una celda específica. Es correcto. Gracias por tu participación, Edmundo. No, de nada. Bueno, Nancy ya salió. Ya. Es que Perfecto. yo le di, en algo le moví después y como no usa esa celda, como que borra el formato. Exacto. Bien, pues. Bueno, Gracias. aquí vamos a agregar una nueva columna para la siguiente explicación y vamos a ponerle salarios. ¿Vale? Y vamos a trabajar con la siguiente explicación, si es que ya no hay ninguna duda, que sería la tercera función del cuadro de nombres. Cuando nosotros trabajamos con diferentes hojas de cálculo, estoy hablando de que nuestro libro de Excel tenga 6, 7 hojas de cálculo, pues en ese momento pues va a ser un caos cuando tengas que mostrar la información. Por ejemplo, yo estoy trabajando con la hoja 1 que se llama registros. Vamos a trabajar con la hoja 2 que se llame ventas. Vamos a elegir con la siguiente tabla que se llama vacaciones. ¿Correcto? Ahí está. Vamos a trabajar con la siguiente hoja que se llame, por ejemplo, inventario. Listo, ahí está, ¿correcto? Entonces, en ese momento, resulta que tú estás en inventario y estás trabajando y haciendo tus fórmulas, ¿no? Aquí, bien chido. Y en ese momento llega el encargado, por ejemplo, de finanzas, o llega tu jefe, o llega otra persona y te dice, oye,
¿me puedes decir cuál es el total de los salarios que estamos pagando? Si tienes conocimiento a dónde llegar, pues vas a llegar directamente a los salarios. Si no, vas a andar buscando en dónde hiciste cada una de tus operaciones. Y eso se complica y en ocasiones molestamos a la persona que te pide el dato, ¿no? Sobre todo cuando ya trabajas con mucha información. Entonces, para eso, vamos nosotros a trabajar con la siguiente herramienta, que en este caso es la herramienta que nos va a permitir trabajar de asignar nombres y rangos a una celda y tener la información en ese momento. Entonces, comenzamos. Tú tienes que ser organizado y saber que lo que vas a mostrar o lo que tienes que mostrar, pues debe de tener un nombre para que puedas acceder a él. Entonces, por ejemplo, esta tabla es una tabla de registros, no sé, personal, por ejemplo. Para que nosotros podamos llegar a ella desde cualquier hoja del libro, ya estés trabajando en la hoja 900, en la hoja 30 o hoja 40, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a seleccionar toda la tabla, como lo estoy haciendo aquí. Voy a ir al cuadro de nombres y voy a elegir el nombre que necesito asignarle a esa tabla. Por ejemplo, tabla, ojo aquí, no puedes poner espacios y para que exista la gramática, el único símbolo que aceptan los nombres es el guión bajo. Entonces es tabla, guión bajo, por ejemplo, personal. Porque es el personal que elabora. Al momento que yo tengo esta estructura del nombre, que recuerden, no acepta espacios, pero para que haya una gramática le pongo un guión bajo, le doy Enter. Y en ese momento queda almacenado ese nombre. Si yo estoy en inventario trabajando y me dicen, oye, ¿sabes qué? ¿Me puedes mostrar toda la tabla del personal? Yo lo único que hago es ir aquí y darle clic a la tabla del personal. Y automáticamente me va a llevar directo a esa tabla, que en este caso pues es algo como muy general. Pero si lo quiero hacer particular, entonces me pediría, por favor, dame el total de salarios. ¿Ok? Entonces voy a terminar aquí en el total si hubiera una suma. Y entonces a esa celda yo le voy a agregar salarios, guión bajo, septiembre, guión bajo, 2021. Tú puedes ponerle el nombre que quieras, solo recuerda que no hay espacios. Entonces, ya que tengo esto de salario septiembre 2021, le doy clic en aceptar. Y en ese momento, si estás en el inventario o en una hoja muy lejana, oye, ¿cuál es el total de los salarios que estamos pagando? Vas al cuadro de nombres, salario septiembre 2021 y te lleva directamente a el dato que estás necesitando. Por ejemplo, aunque esta hoja esté en el registro 179 y estás en la hoja 8 y tú le dices total de salarios en septiembre, te muestra el total sin que tengas que llegar y subir con el scroll para llegar a donde está esa celda. Esto me permite, bueno, pues que pueda ser una opción para poder tener la información en el momento preciso y dependiendo lo que me estén solicitando en ese momento. Otra función que podemos encontrar al momento de agregar nombres es la siguiente. Si yo ya tengo una tabla de salarios, entonces vamos a decirle a esa columna, salarios, guión bajo, 2021. Entonces vuelvo a hacerlo porque agregué una nueva persona, guión bajo, 2021. Enter. Listo. Les voy a poner números. Obviamente estos salarios no creo que existan, pero vamos a poner algunos salarios. Ahí está. Entonces resulta que estoy en la hoja realizando un concentrado. Ajá. Y ese concentrado de salarios, por ejemplo. Ajá, ahí está. Entonces, ahí me solicitan un promedio de salarios. Ahí está. ¿Qué hacemos anteriormente? Igual, promedio, abro paréntesis, voy a la hoja de registros y selecciono los valores. Regreso y ahí es cuando puedo tener problemas, porque tal vez no cerré el paréntesis, porque no puse una coma, XY razones o XY problemas con eso.
Ya no lo tienes que hacer cuando eres organizado y ya diste de alta todos tus nombres. Vas a la hoja del concentrado y dices, igual, promedio, abres un paréntesis y escribes el nombre del rango. Salarios 2021. Tabulador para tomarlo, cierro el paréntesis y tienes los resultados. Entonces, si yo agrego un nombre de rango a los valores numéricos, yo puedo hacer una suma, un promedio, una división, que me traiga la media, que todo lo que tenga que ver con procesos matemáticos numéricos, lo pueda hacer sin tener que moverme desde esa hoja. Pero no va a funcionar si no eres organizado y no das de alta tus nombres. Entonces, para recapitular, para dar de alta un nombre, tienes que elegir la tabla, la celda o el rango de los valores. Es importante que cuando quieras hacer algo matemático, solo elijas el valor de los registros, porque el título no me serviría para nada. Esa es la explicación con respecto a la tercera función de un cuadro de nombres, que sirve para asignar nombre a los rangos y a las celdas. Para ello, pregunto, ¿hay alguna duda con respecto a la explicación? ¿Se pueden eliminar los nombres? Alcancé a escuchar que dice que sí se puede, pero no lo demás. Los nombres que uno agregue en el cuadro de texto, ¿se pueden eliminar? Sí, pero primero te diría que practicaras cómo agregarlos y ahorita les explico cómo administrarlos, ¿sale? Primero cómo se crea y ahorita les digo cómo se administra. Así se pueden eliminar y hasta se pueden modificar. Okay. Lo practicamos, por favor, en su hoja de cálculo y si hay alguna duda, ahorita mismo lo solucionamos. Vamos a ir al menú de fórmulas que se encuentra en la parte superior de nuestra pantalla. Vamos a ir al menú fórmulas y vamos a encontrar el comando administrador de nombres. En ese momento, el cuadro me va a mostrar toda la información con respecto a los valores de los nombres que ya tengo. Para poder trabajar y administrarlos, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a seleccionar un valor, por ejemplo, el de salarios 2021, que es donde tenemos números. Y en ese momento lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a utilizar ya sea un modificar o un eliminar, dependiendo la necesidad que yo tenga. Si necesito modificarlo, le doy clic en el botón modificar y aparece una ventana que me va a permitir utilizar un nuevo nombre, dejar el mismo, borrarle, quitarle, ponerle y un rango. Por ejemplo, si me equivoqué lo que decía Edmundo, pues nada más le cambio a salarios 2020. Si no me equivoqué en el nombre, pues lo dejo. Y donde dice se refiere a, lo que voy a hacer es, si tengo que agregar un nuevo registro o tengo que eliminar un registro, en este caso, lo que tengo que hacer es buscar el valor dependiendo lo que nosotros estamos mostrando. Si tengo que quitar registros, en ese momento lo que hago es borrar esta información y volver a seleccionar el valor, ya sea agregar un nuevo registro o quitar registros. Importante mencionarte que cuando le das modificar y tú te presentas en donde está, se refiere a, te lleva directamente a donde está ese rango, el cual te va a permitir pues modificar, agregar o quitar valores. Y de esa manera es como se modifica. Para eliminarlo es bastante sencillo. Selecciono el rango, utilizo el botón eliminar, confirmo que deseo eliminar, obviamente reviso que sí sea el rango que tengo que eliminar porque luego eliminamos y hay que volver a darlos de alta. Damos clic en aceptar, cerramos nuestro administrador de nombres y ya no aparece ese nombre. Esa es la manera en que nosotros podemos utilizar, administrar, modificar y eliminar un nombre. Si hay alguna duda, con gusto la respondo.
Yo tengo una, por favor. Hola, ¿sí me escuchan? Sí, sí, te escucho. Tengo una pregunta. ¿Puede Dime. volver a dar, por favor, la parte de promedio, ¿De dónde encontrar? no, el promedio? Ah, bueno, ahorita como ya le borré el rango, pues ya me marca un error. Sí, pero ¿cómo selecciono el cuadro de nombre? O sea, igual promedio o abro paréntesis. No, más bien, yo creo que tu pregunta es cómo aperturas el cuadro de nombre, ¿no? O sea, ¿cómo buscas el administrador? ¿O cómo seleccionas el nombre? ¿Cómo selecciono el nombre? Ah, ok, perfecto. Igual, por ejemplo, promedio, vamos a hacer una suma, por si ya hace una suma, abro paréntesis y pongo el nombre del valor. Ahorita voy a hacerlo con otro porque como ya lo borré, sería, por ejemplo, pones la letra, la inicial, y en ese momento lo que hace es darte todas las soluciones o las posibles, lo que existe con T, vaya. Entonces, acuérdate de esto. Date cuenta ahorita en la pantalla nos muestra dos tipos de iconos. Un icono que es f de x, que es una función, y el otro es una tabla, en este caso personal, que quiere decir que esa tablita con cuadritos y azules, ese es un nombre de un rango. Esa es la manera en que puedes seleccionarlo. Le das un tabulador y ya toma ese valor, porque si no tendrías que darle un doble clic. Entonces, tabulador o doble clic, selecciona los valores. No sé si respondí a tu duda. Sí. Es que Perfecto. pensé que aparecía solito, no sé, pero no, creo que uno tiene que ingresar las primeras letras. Pues así como solito no creo que aparezca, sí tendrías que poner un indicador que le digas a Excel, pues mira, ando buscando esto, ¿no? Te digo, pasa como en todo, hasta en la vida, si no dices qué quieres, pues nunca va a llegar, digo, es algo así, ¿vale? Sí. Dime Edmundo. Pregunta, bueno, estoy en la primera hoja, en la de registro, y yo Ah, había seleccionado mi promedio, lo seleccioné y lo renombré de la G7 a la G17. Cuando ajá. yo entro a administrador de nombres, y bueno, ahora ya no quiero que sea del G7 al G17, solo quiero que sea del G8. Al G17 le doy modificar, ya le modifiqué en donde dice se refiere a, ya le puse que solo sea del G8, el G7 ya no, entonces le pongo a aceptar, pero fórmulas no me afecta, ¿verdad? Lo único que tengo que hacer entonces es eliminar la fila 7 y en automático ya me modifica todo, ¿o qué pasa ahí? Te voy a decir un ejemplo de vida. Tienes 400 pesos, tienes un billete de a 200 y dos de a 100. Quítale uno de 100. ¿Te afecta? No, pues no. No, pues a mí sí, porque ahora son 300. Bueno, sí, ok, sí me afecta, sí, claro. Entonces, en la fórmula, si tú le quitas el rango, pues sí afecta, porque estás haciendo una llamada a todos los valores que tiene ese promedio. Entonces, si tenías, por ejemplo, 10 registros, te va a dar el promedio 8, por ejemplo. Y si lo bajas a 9 registros, ahora va a ser de 7.3, 7.2. O sea, sí cambia porque hay valores que estás seleccionando. Ah, ok. Uh-huh. ¿Alguien más con respecto a esta herramienta? Yo. ¿Sí? ¿Y cómo se le llama entonces a ese nombre que le damos, ya sea a un rango, una celda? ¿Qué nombre Así se como lo le...? dijiste, el nombre de rango.
Ah, ok. Sí, sí, sí. Así, así. Los nombres, de hecho, en el material dice sirve para asignar nombre a los rangos. Entonces, eso que nosotros estamos trabajando ahorita es un nombre de rango y ahí abarca una celda, una fila, una columna, una tabla, no, lo que sea. Ok, y al momento de practicar sobre, al ir dando enter, que me iba dirigiendo a la celda que está abajo, solo funciona así, hacia abajo, no puede dirigirme a una celda que está hacia la derecha. Es correcto, solamente va en secuencia porque si estás aquí, mira, tienes este rango, no puede irse del D2 al E2 porque hay un D3, entonces lo va haciendo en secuencia. Recordemos que la programación de Excel nos dice que va a tomar las letras de la A a la XFD en secuencia A, B, C, D, E, F, G y los números del 1 al 1.048.360 y va 1, 2, 3, 4. Entonces tiene que pasar por todas las combinaciones de la D para poder llegar a la E. Ah, ok. Dos preguntas. En ese caso, se podría, pero sería un poquito más tardado, hacer un rango discontinuo. Sí, ¿Dónde sí, se tendrías que mejora? hacerlo, pero sí, sí tendrías que hacer uno por uno. Uno por uno. Y la otra cosa es, profe, me vuelve a decir cómo fue que le cambió el nombre al rango. Es que yo lo selecciono. Le doy a fórmula, pero no me aparece. Ah, no, es que no tienes que seleccionar el rango. O sea, tú puedes estar en cualquier celda, Ajá. en cualquier celda. Entonces vas al menú fórmulas, vas a administradores de nombres Administradores de nombres. Me faltó eso. Ok, y ya ahí encuentras los valores. gracias. De nada. ¿Alguien más? Muy bien, chicos. Entonces, lo practicamos, por favor. Vemos alguna otra duda y denme 2 minutos y estoy con ustedes nuevamente. Profe, ups, Sí, sí, dime. eh, error. Bueno, me sale nombre, el error de nombre, no me sale. A ver, muéstrame tu pantalla. ¿Ya la ve? Está compartiendo, tranquila, no te preocupes. Ok. A ver, dale clic, dale doble clic a no, donde dice nombre. Ah, Ah, es ya que es vi. promedio. Tienes hambre, te Ya. comiste una letra. Ah, ya. Sí, gracias. De nada. Bien, chicos, denme 2 minutos y estoy con ustedes, ¿vale? Muy bien. Ahora, cuando nosotros estamos trabajando con sábanas de información que son muy grandes, lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Les voy a poner este ejemplo. Todo lo que en este momento está en gris tiene información. Entonces, pregunta, Edmundo, ¿en qué columna me encuentro? La acabo de poner aquí. Dime, ¿en qué columna la encuentro? Sin ver nada más que mi pantalla. E33. No, pero ¿qué columna es? O sea, ¿a qué se refiere en la base de datos? ¿Cuál es el título de esa columna? Es el área de registro. Porque ya lo viste en tu pantalla, eso es trampa. Yami, ¿en qué columna me encuentro? No sé. Entonces, esto que yo les hago la pregunta, Malena, adelante. En la de turno. En turno, híjole, no, estamos en salarios, imagínense. Entonces, Me equivoqué. aquí, ok, entonces, cuando nosotros ya trabajamos con valores que son muy amplios, una sábana completa, nosotros lo que va a pasar en ese momento es que cuando nosotros nos desplacemos hacia abajo, pues vamos a perder el hilo de lo que estamos utilizando.
Uno de los problemas principales es que estás con un número, por ejemplo, vamos a trabajar, ¿no? Aquí tienes, dices, mira, voy a trabajar con el turno y empiezas, turno vespertino y llega tu compañero, mira este meme, llega tu amigo, mira, ¿sabes qué? Anoto las chelas, ¿va? Entonces, en ese momento el distractor, cuando tú volteas dices, chin, ¿en qué columna estaba? Entonces vas para arriba. Estaba en el turno. Regresas. ¿Y en qué registro? ¿Quién es el que estaba evaluando? Entonces, eso te genera una pérdida de tiempo inevitable. Y sobre todo por un distractor, que en este caso, pues a veces son los compañeros, a veces el Facebook, el WhatsApp, lo que sea, ¿no? Para esto, hay una herramienta que tal vez ya conozcas, pero te voy a enseñar cuál es el funcionamiento, vamos a reforzarlo y sobre todo, si algún día la tienes que ocupar, la ocupes. Para que esta parte de nuestros valores tenga que ver directamente con que no se puedan mover y tenga yo específicamente esos valores que me los muestre, si utilizamos lo que nosotros llamamos o lo que se llama el inmovilizador de paneles. El inmovilizador de paneles permite mantener visibles ciertas filas y columnas mientras se desplaza uno por la hoja de Excel, sea hacia abajo, hacia la izquierda o hacia la derecha, dependiendo cómo lo vas a configurar. Puedes configurar una fila o puedes configurar una columna o puedes configurar tanto la fila como la columna. Son las tres opciones, pero no se puede tener las tres al mismo tiempo, una a la vez para poder configurarla, ¿sale? Entonces, para poder inmovilizar un panel, vamos a utilizar el menú vista y el comando inmovilizar. Cuando nosotros nos vamos directamente a revisar aquí en el libro de Excel, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a elegir cuál es la última fila, si lo queremos hacer en filas, cuál es la última fila que va a permitir encontrar esos datos. Para mí es la fila número 4. Entonces, selecciono la fila. Después de esto, voy al menú Vista, Inmovilizador de paneles y le doy clic a la herramienta. Y ahora sí, cuando yo me desplace hacia abajo, todos los registros van a desplazarse, excepto los títulos de las columnas. Y así, si yo estoy trabajando en esta área, sé que estoy en el área de trabajo de tal registro. Entonces, esta herramienta me permite muchísimo toda esa opción de que yo no pueda manipular la información hacia abajo. Ahora, una de las aplicaciones en la industria para este tipo de inmovilizador de paneles es la siguiente. Por ejemplo, si aquí tuviéramos un registro que diga total a pagar, sabemos que va a haber un descuento. O sea, de los salarios ya saben que el SAT se queda con tu mitad de salario. Entonces, lo que hacemos es, para poder llevar este conteo, digo, si todavía lo haces manual, si no ya tienes un sistema RP y pues te lo hace todo, pero si no, es Excel. Pues tendrías que hacer esto menos un porcentaje. Ajá. Muchas veces tú no tienes que mostrar la información a los usuarios. Entonces, por ejemplo, vas a poner aquí porcentaje de descuento. Y vas a poner un valor. Por ejemplo, aquí, no sé, un 16%. Algo así. Entonces, este valor va a afectar a los salarios para encontrar el total a pagar. Pero esto no lo tienes que mostrar. Pues es muy fácil. Sube tus valores hasta que los dejes al ras, los títulos de las columnas. Eliges la fila. Vista, inmovilizador de paneles y listo. A pesar de que le hagas hacia arriba, no vas a poder mostrar ese dato y pues tal vez los usuarios pues no van a saberlo porque al final del día, un ejemplo, sabrán que el valor está en E2, pero E2 no lo muestra. Sí sabe que hay E2, pero no lo muestra y tendrá esa parte y cuando ya veamos la parte de seguridad, pues no nos lo va a permitir. Esa es una aplicación de un panel de inmovilizarlo y poder mostrarlo. Pero ahora, ¿qué pasa
Cuando lo que tienes que mostrar, por ejemplo, es un número de nómina. Cuando tiene que ser un número de nómina, pues pasa lo siguiente. El número de nómina nos va a permitir que cuando nosotros queremos que este valor tenga la parte de la validación, entonces decimos, yo me voy a mover hacia la derecha, pero el número de nómina se tiene que quedar porque si no voy a perder el rubro de qué usuario estoy trabajando. Pasa lo mismo, elijo la última columna que quiero mostrar o que quiero que se mueva, menú vista e inmovilizar paneles. Y listo, ahí está. Se mueve todo menos el número de nómina. Recuerda, solo puedes aplicar uno a la vez. Por lo tanto, cuando tengas que volver a hacerlo, moviliza los paneles. Entonces, es muy sencillo utilizarlo una fila y utilizar una columna, ¿correcto? Ahora, ¿qué sucede cuando tienes que dejar el número de nómina visible y el nombre también visible? Bueno, tendríamos que hacer una especie de análisis. Y el análisis es decir, ¿en qué celda de todos mis registros se hace el cruce? O sea, se hace la escuadra tanto del título de columna como del registro del número de nómina. Como ejemplo te lo voy a mostrar y digo los títulos de columna y el número de nómina. Malena, por favor, ¿me puedes decir cuál celda para ti es donde se hace el cruce, la escuadrita del título con el número de nómina? En la esquinita del A3. ¿Dónde? En la esquinita del A3, ¿o no? No, porque el A3 sería el cruce entre la hoja de cálculo. Vamos a ver quién más. Yasmín, ¿me puedes decir, por favor, dónde estaría el cruce? A3 con B3. A3 con B3, no. Piénsenle, si alguien sabe, levanta la manita. En B4. Y si no sabemos, ¿mande? B4. Exacto. Seleccionamos B4 y verás que ahí, en este caso, le voy a poner un colorcito y ahí sabrás que se hace el cruce. ¿Ya lo vieron dónde está la escuadrita? Ajá. Eso quiere decir que exactamente esta será la última celda que se mueva hacia arriba y que se mueva hacia la derecha, ¿vale? Entonces, en ese momento, ahorita lo hice así para que pudiéramos entender qué tengo que seleccionar, pero cuando tú ya lo domines, pues ya en ese momento dices, pues yo quiero que los títulos y el número de nómina no se mueva, elijo el B3, el B4, porque ahí es donde se hace el cruce. Voy a vista, inmovilizo los paneles y listo. Si yo me voy hacia arriba, los títulos no se mueven. Si yo me voy a la derecha, el número de nómina tampoco se mueve. Esa es la manera en que yo puedo inmovilizar un panel tanto de las filas como de las columnas. Si hay alguna duda, con gusto la puedo resolver en estos momentos. Adelante. ¿Cómo inmovilizó, perdón, profe, el de arriba? El descuento. Es que se me perdió. Para que no se viera el... Ya, ok, perfecto. Sí. Cuando tengo aquí, por ejemplo, un indicador. Ajá. Bueno, lo único que hago es con la barra de navegación, la que me indica arriba abajo, le voy dando un clic para que lo vaya escondiendo. Acuérdate que cuando le das un clic es una posición. Entonces, si yo lo hago con el scroll, pues no voy a poder, voy a estar ahí jugando. Si lo hago tratando de atinarle, pues nunca voy a poder porque este es como exacto en áreas. Entonces, lo que hago es 1, 2. Entonces, cada clic es una fila y en ese momento se bloquea. Ok. ¿Qué otra cosa era? Bueno, ahorita. Ok, perfecto. Gracias. Adelante, Edmundo. Pregunta, Román. Por ejemplo, yo mi área de trabajo la tengo desde
iniciando en la columna C, D, E. Por ejemplo, si yo quiero inmovilizar la columna C, que es donde tengo nombre, Ok. ¿cómo inmovilizo el nombre? Tendrías que esconder, pues, las que no necesitas. Si quieres, muéstrame tu pantalla y te muestro. Híjole, es que estoy conectado en mi celular y tengo mi computadora aparte. No te preocupes. Por ejemplo, a ver si entendí. Dices tú que empiezas en C, ¿así? Ajá, exacto. Ok. Exactamente así, así es. Y entonces Y quieres quiero- inmovilizar el nombre. Mm, O el número de ajá, nómina. exacto. Vamos a decir va. que quiero dejar pendiente C y D, el número de nómina y el nombre, Ok. y que se mueve de área de trabajo en adelante. Entonces, tú lo que haces aquí, Edmundo, es, en primer lugar, estas dos te están quitando visibilidad. O sea, eso queda clarísimo. Correcto. Si no las quieres eliminar, no pasa nada. Lo único que vas a hacer es, igual que lo que le expliqué a Male, vas a tomar la barra de navegación que está hacia la derecha, o sea, la de abajito, la que está aquí donde está mi cursor, y le vas a decir 1, 2, para que puedas recorrer entre columnas. Ya que estás aquí, ahora dices, bueno, ¿cuál es mi última celda que se va a mover? Pues la del área de trabajo, que sería este. Nada más recorres. Ok. Y ya le das vista, inmovilizar, y listo. Hacia abajo no se mueven los títulos. Si te vas hacia la derecha, se mueve todo menos el número de nómina y el nombre. Entonces, recuerden, cuando quieran hacer esta parte, nada más hay que seleccionar estos valores, o sea, donde quieres que sea la última celda que se pueda mover. ¿Respondí a tu pregunta? Sí. Gracias, Edmundo. Adelante, Male. Es a partir de la última celda que queremos... Bueno, es que depende como lo veas, porque algunos dicen, es de la primera que se mueva, es de la última que se mueva. Entonces, lo único que te recomiendo yo es que hagas esto. Elijas la columna que quieres que se mueva y la fila que quieres que se mueva. Entonces, ya aquí te lo marca, mira, de hecho aquí se ve cómo es el cruce, ¿ya lo viste? Entonces ahí Sí. lo tomas y ya, inmovilizas y listo. Ok, sí. Gracias, profe. De nada. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? Mari, Cindy, Citlali, Diego, Uriel, Anaí y Yasmín. Yamilet, ¿alguna duda? Adelante, No, Mari. ninguna. Gracias, Diego. No, profe, ninguna. No, Gracias. Y entonces, vale, te escucho. No, se quedó arriba la manita. Ahorita la quito. Listo, ya te la bajé. ¿Vale? Gracias. De nada. Bueno, continuamos entonces con nuestro curso de esta parte. ¿Alguna duda entonces ya con respecto a revisar? Como se pueden dar cuenta ustedes, chicos, vamos creando una plantilla dinámica. Una plantilla que por sí misma pueda entregarte la información rápida, precisa y relevante, como decía Edmundo. Sobre todo, lo importante de un Excel intensivo es aprender las herramientas para que puedas facilitar tu trabajo en diferentes áreas. Entonces, esto que estamos aprendiendo, pues va a ser aplicado a diferentes áreas. Ya escuchábamos a nuestra compañera servicios médicos, ya escuchábamos a Edmundo inventarios, ya escuchábamos a una persona que dice, yo de la escuela lo voy a ocupar. Entonces, aquí lo importante es que vayas tú haciendo noción de ver a dónde lo vas a aplicar y en qué te puede funcionar. Si no te sirve, en algún momento te va a servir. Si ya lo sabes, refuérzalo nada más. Entonces, es importante mencionarte que vamos a comenzar a crear plantillas dinámicas que permitan que nosotros trabajemos de una manera ágil y que sobre todo tengamos la información en el momento para que no estemos batallando en dónde está, si tengo que ocultar una hoja, si tengo que mostrar una hoja, etcétera. Y las herramientas muy básicas las vamos a ir desmenuzando dentro de la explicación de cada una de las herramientas, ¿vale? Entonces, aquí pues sería la parte de nuestro primer inicio de Excel intensivo. Les voy a dejar una tarea, esas se las voy a subir con este video al sistema CAED para que lo puedan revisar y tendremos hasta el día jueves para entregar esa tarea en nuestro sistema CAED.
Entonces, ¿alguna duda con respecto? La tarea va a ser, yo les voy a dar una base de datos, cualquiera. Tú te vas a encargar de dejarme la base de datos a razón de que yo pueda trabajar lo más rápido posible. Y la otra tarea es que yo te voy a dar un problema y tú tienes que solucionarlo con base en lo que acabamos de revisar. La tarea se encontrará disponible el día de mañana y tendrían que trabajar con ella. Son 2 tareas para esta sesión. ¿Alguna duda con respecto a ello para que podamos de esta manera terminar nuestra sesión? No, ninguna. Ninguna, profe. Solamente Excelente. el día de mañana va a subir igual el video de la clase o lo va a subir hoy. El video va a estar desde hoy. Ahorita lo subo. Nada más denme chance de terminar la sesión para que ya lo termine de grabar y ya lo pueda subir. Bueno, pues en este momento terminamos la sesión. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente.